El tema de hoy titula El reino de Dios vendrá sin advertencia. Durante 4 años, Juan el Bautista predicó que el reino de los cielos estaba cerca, que el reino de los cielos estaba cerca. Los fariseos en una ocasión se acercaron a Jesús y le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, que el reino de Dios vendrá en el momento que menos pensemos. También dijo a sus discípulos, ni dirán, helo aquí o allí, o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa que el reino de Dios está entre vosotros? El Satanás derrotó a Adán en el jardín del Edén y se convirtió en rey de este mundo. Se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Jesús, la simiente de la mujer, se le llama así porque Jesús no fue engendrado por ningún hombre. Jesús no tuvo principio en el vientre de María, pero él tomó naturaleza humana. Este Dios, este gran y poderoso Jehová de los ejércitos, tomó naturaleza humana. No fue engendrado por varón. Y cuando fue tentado por Satanás, lo derrotó. Satanás lo tentó con tentaciones que para un Dios, para alguien que tiene poder, pero lo derrotó. Y cuando Satanás fue derrotado en el desierto, entonces empieza el reino de la gracia, porque es él derrotó a Satanás en el nombre de la raza humana, condenó al pecado en la carne y empezó el reino de Dios en la tierra. Empezó el reino de Dios en la tierra. Así, este reino de la gracia empieza sin advertencia. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otras palabras, dentro de mí no hay nada para el enemigo. El príncipe de las tinieblas no tiene nada en mí. Yo no tengo naturaleza pecaminosa. Eh, a diferencia de los seres humanos, cuando Satanás viene a tentar a alguien, ese alguien tiene dentro de sí un aliado que es la naturaleza pecaminosa. Pero con la ayuda de Cristo, con el poder de Cristo, todo el que se entrega a Cristo y está en Cristo, el poder de Cristo hace que esa naturaleza pecaminosa sea subyugada, controlada, anulada, y el enemigo no va a caer en tentación porque está con Cristo Jesús. Está dependiendo de Jesús, como dijo él, sin mí nada podéis hacer. Permaneceos en mí, y permaneciendo en Cristo, con el poder de Cristo, la naturaleza humana pecaminosa es subyugada. Así que Jesús dijo a los discípulos en Lucas 17:22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando me desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no me veréis. Y es cierto que algunos discípulos posiblemente no estaban valorando la compañía de Jesús. Pero lo que Jesús quería decir allí es que ya no la iban a ver más. Cuando Jesús volviera, Jesús iba a volver en gloria. Ya no lo van a ver más dentro del reino de la gracia que llegó sin advertencia. Lo vendrían a él en el reino de la gloria. Eso es lo que Jesús quiso decir a los discípulos, porque él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la gloria y del Padre y de los santos ángeles. Es decir, que Jesús vendría en su gloria. La próxima vez que viera a Jesús será el reino de gloria, y vendría el reino de la gloria también sin advertencia. Después de la partida de Jesús, ya sabemos que era la expectativa de los discípulos, era la venida del reino de la gloria. Y la segunda venida, que es la segunda venida, tal como el reino de la gracia llegó sin advertencia, este reino de la gloria también llegaría sin advertencia. Y dice en el versículo 23 de Lucas 17, os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni sigáis. Es decir, Jesús empezó a advertir que vendrían impostores, vendrían falsos cristos, falsos mesías en el reino de la gloria. Ellos fueron advertidos. Primero
Llegó Teudas, fue un anticristo que llegó después y formó una rebelión. Y luego Judas de Galilea. Aún continúan llegando falsos cristos desde la época de Jesús han ascendido al cielo y falsos mesías. Hace muchos años al Ecuador llegó un mesías, llegó uno que se tituló Cristo, un español que finalmente fue deportado desde Ecuador y tuvo que regresar a España. También llegó cuando María y yo nos estamos conociendo, estábamos de novios en Nueva York. Un vecino de ella nos dijo que Jesús iba a llegar a Manhattan, que iba a ser visible, que fuéramos a verlo. Y como nosotros sabemos que el Señor cuando venga no va a tocar tierra y cuando venga todo ojo le verá, pues nosotros dijimos que no. Por supuesto que no íbamos a creer eso. Pero también en Miami apareció un Cristo, creo que era puertorriqueño, que era Jesús. Y entonces por eso vendrán muchos engañadores. Y muchas personas serán engañadas porque mucha gente tiene expectativa en un reino temporal, así como lo tenían los fariseos. El que tiene esa expectativa muy fácil es de engañar. Y Jesús dijo en Lucas 17, en el versículo 26 y 27, como en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, que lo que Jesús está diciendo es cuáles eran las prioridades para los contemporáneos de Noé. Dice que comían, bebían, comer no es malo, a no ser que sean carnes inmundas. Beber tampoco es malo, a no ser que sean bebidas alcohólicas. Se casaban, tampoco casarse está mal. Lo que Jesús quería decir allí era que estaban viviendo como si nada pasara. Excluyeron a Dios de sus vidas. Estaban dedicados solo a las cuestiones temporales. Y entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. No atendieron el llamado y la predicación de Noé. De la misma manera ocurrió en la época de Sodoma y Gomorra. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y los destruyó a todos. Lot predicaba que se arrepintieran. Dios le dio una misión a Lot y Lot lo hizo hasta que Lot salió y fueron destruidos. Pero ¿cómo fueron esos días de Noé? La palabra de Dios dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, que la tierra estaba corrompida. Y también en el versículo 3 describe, y dijo Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre. En otras palabras, no voy a darles gracia para siempre. Llega el momento en que llegan a su límite y dice, porque ciertamente él es carne. En otras palabras, el Señor dijo, no puedo siempre esperar y esperar en aquellos que ciertamente son carne. Por eso es necesario confiar y vivir y aceptar la salvación de Cristo, quien condenó el pecado en la carne y recibir su justicia, recibir su perdón y su justicia. Aquí a estos andiluvianos dice el versículo, mas serán sus días 120 años de oportunidad le dio el Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero algo interesante, la palabra de Dios dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Siempre el Señor ha tenido un remanente, muy pocos y la minoría siempre. En el caso de Noé era uno solo. En el caso de Abraham era uno solo. En el caso de Noé eran 8. Siempre un remanente. Y el Señor decidió que tendría misericordia de Noé. Jesús dijo también allí en Mateo 24, 42 al 44, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora
el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, a la hora que no pensemos, a la hora que no nos imaginamos, vendrá Cristo Jesús. Vendrá. El reino de la gloria ha estado disponible para venir desde que Jesús ascendió al cielo. Y en el tiempo del fin, le llaman muchos teólogos, le llaman el tiempo del fin a la época en que el evangelio fue predicado en los tiempos de Jesús, fue predicado el mundo conocido. Otros le llaman el tiempo del fin cuando el evangelio ahora se ha predicado a todo el mundo. Pero teológicamente el tiempo del fin empieza con el juicio investigador en 1844. Es decir, podríamos tener tres conceptos del tiempo del fin, pero ya sea que el tiempo del fin haya empezado cuando Jesús ascendió al cielo y el evangelio se predicó, ya sea que el fin empezó en 1844 y que ya estemos en el fin, el hecho es que el Señor vendrá a la hora que menos pensemos, porque el reino vendrá, dijo Jesús, vendrá sin advertencia. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, en Hechos capítulo 1, el Señor dio instrucciones a los discípulos y allí en sus instrucciones y en los versículos y en el contexto bíblico podemos ver grandes verdades que a veces son olvidadas o que las personas no las tienen en cuenta o que no las comprenden porque muchas veces la tradición, las enseñanzas de maestros, enseñanzas muchas veces que no están fundamentadas totalmente en la Biblia, que son tradicionales o en que empezaron con ciertos monjes en la época en que empezó la iglesia popular. Esas enseñanzas han venido a las personas y cuando leen la escritura a veces no pueden entender o muchas veces aceptar porque sus tradiciones y sus creencias se oponen a la verdad bíblica. Pero allí ese día Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1:5, porque Juan el Bautista bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, voy a ascender al cielo, está explicando Jesús, y ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días. Ahora la pregunta es, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? La misma palabra de Dios da la respuesta. Juan el Bautista en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene tras mí, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, ¿quién bautiza en el Espíritu Santo? Cristo Jesús. Es algo que hemos de tener en cuenta, como lo dice la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Y dice también, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 7. Dice, no os toca a vosotros, solo el Padre tiene lo puesto en su potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, cuando yo os haya bautizado con el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra recibiréis poder, dice el Señor. Ahora, ¿quién provee el poder? La palabra de Dios da la respuesta también. En Lucas 24:49, Jesús dice a sus discípulos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Quedaos en Jerusalén. Yo os voy a bautizar en Espíritu Santo y luego yo os voy a proveer poder desde lo alto, dice Jesús. Es decir, Jesús es quien provee el poder, lo provee Jesús. ¿Quién te guiará? ¿Quién guiará esa obra? ¿Cómo se hará la obra? Jesús mismo lo explicó en Juan 16:13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío
yo os haré y yo os lo hará y os lo hará saber. Todo el que tiene todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, como vemos nosotros, Jesús en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 17 y Juan capítulo 20, primero nos dice el Espíritu verdad, el cual el mundo no conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, así dice en Juan 14. Y luego en Juan capítulo 20, versículo 20, Jesús dice, como me envió mi Padre, así os envío yo. Y dice, habiendo soplado sobre ellos, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, Jesús es el que bautiza por el Espíritu Santo. Jesús es el que provee el poder por el Espíritu Santo. Y también Jesús es el que habla, porque aquí dice, el Espíritu os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no habla de su cuenta, es Cristo que habla allí y él los guiará, nos guiará a nosotros. Jesús bautiza en el Espíritu Santo, Jesús provee el Espíritu Santo, Jesús nos guía. Jesús es todopoderoso y nosotros no hemos de pensar en un Jesús lejano o que está ausente. No, Jesús es presente y Jesús nos va a fortalecer y es necesario entender todas estas cosas de nuestro Salvador porque el tiempo, el fin de la gracia se aproxima y yo quiero decirle algunas cosas con respecto al fin del tiempo de gracia. Los engaños de Satanás son tremendos. Satanás tomará la forma y se hará parecerá como un Cristo, vendrá como un falso Cristo. La mayoría de los líderes religiosos del mundo aceptarán el gran impostor y su falso sistema de oración los promete. En entrevistas de la radio y la televisión, en debates en las cortes, los hijos de Dios serán llevados ante los líderes del mundo. Ellos darán razones poderosas y bíblicas para la oposición al impostor y a su sistema falso de adoración, escuchando las masas. Los mandamientos de Dios a los que constituyen la verdadera adoración será el centro de cada discusión. Movidos por el poder del Espíritu Santo, presentarán argumentos bíblicos poderosos y como resultado miles de personas de iglesias espiritualmente muertas se unirán a los impopulares y verdaderos seguidores de Cristo. Así como la puerta se selló en la época de Noé, así también la gracia se cerrará para el mundo y la gracia de Dios no estará más disponible. Sus plagas devastadoras vendrán. La primera plaga será una llaga en la piel dolorosa que atormentará mundos. 6 plagas más. Los mares y los ríos se convertirán en sangre. El sol recibirá poder para producir fuerte calor. Durante este tiempo, los escogidos encontrarán refugio en lugares remotos y desolados, donde ellos serán protegidos y proveídos de lo necesario por los ángeles. Otros serán echados en las cárceles solitarias, aunque olvidados por los hombres, no olvidados por Dios, que los va a librar, que los protege y los libra como libró a los israelitas de las plagas en Egipto. De la misma manera, y los fieles de Dios pasarán momentos difíciles y de interrogación en cuanto a su espiritualidad, pero finalmente, recordando todas las promesas que le leyeron del tierno Jesús, recibirán gozo, recibirán paz. Persuadidos por el falso Cristo, los perdidos miserables creerán que la única esperanza de librarse de la plaga será eliminando a aquellos que se oponen a ellos. Los buscan por todas partes, tratan de eliminarlos a los fieles aferrados a las escrituras. Entonces el momento en que Dios va a intervenir para librar a su pueblo. Y después de esta gracia terminada en que los hombres son transformados y llenos de violencia para acabar con los hijos de Dios, entonces viene el momento de la llegada del rey, Los terremotos que anuncian la venida máxima del Armagedón ocurrirán. Los hijos de Dios serán perseguidos y atribulados pero serán rodeados por el arco iris y la protección de los santos ángeles. Sus rostros brillan porque saben que su Redentor y sus ángeles vienen por ellos para llevarlos a la patria celestial. Los impíos desesperadamente huyen entre las rocas y las cavernas, tratando de esconderse del rostro del rey que se aproxima. Una poderosa voz
como de trompeta de este rey se oye desde el cielo, y la voz poderosa del Creador dice: despertad, despertar, y los fieles desde Adán hasta el último fiel que murió se levantarán sin enfermedades, sin dolor, sin angustia, y un ejército de ángeles vendrán a darle la bienvenida a los que resucitan, a recibirlos y mostrándoles que el Salvador los ha resucitado. Luego aquellos que están viviendo en angustia serán también transformados, gritarán: este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Mientras que los impíos aterrados con angustia contemplan el espectáculo, aquellos impíos ven cómo son transformados los hijos de Dios, y el mundo no puede detenerlos, ni la gravedad, porque los justos vuelan por encima de la destrucción a encontrarse con su Salvador en las nubes. El sufrimiento, el dolor, no más muerte, no más dolor, no más sufrimiento. Pero aquellos que se quedaron en caos en la tierra debido a huracanes, demonios descontrolados destruyen, hay terremotos, los océanos hierven, las islas se desboronan, desaparecen. Y luego vienen grandes granizos de roca, de hielo sobre todos. Los impíos tratan de sobrevivir a la catástrofe, pero pronto serán aniquilados por el resplandor de la gloria de Jesús. Sus cuerpos tendidos en la faz del planeta. Por primera vez desde la creación de la tierra está vacía, sin vida humana. Solo Satanás y sus ángeles permanecen contemplando el resultado de la desobediencia, la destrucción traída por su rebelión a Dios, y permanecen allí solos. Entonces, es el momento en que se puedan estudiar los registros de los cielos, y ahí pasarán 1000 años. Y durante estos 1000 años, Satanás está en este mundo desolado, en este mundo vacío, en este mundo con ciudades destruidas. Estará allí Satanás todo ese tiempo sin tener a quien engañar. Ahí podrá ver las calaveras, los esqueletos, todas las consecuencias de su maldad y aquellos que le siguieron. Pero la historia para aquellos que han ido con el Salvador es diferente. Mientras Satanás medita esperando su final y su castigo durante esos 1000 años, los hijos de Dios se encuentran con su ángel guardián en la tierra y le pueden hacer preguntas, y allí muchos se preguntarán por qué otros no están que pensaron que iban a estar, pero en los registros se les señala por qué, porque rechazaron al Señor. Se verán escenas donde se muestra la conducta de rechazo a las cosas de Dios, decisiones espirituales donde ángeles de Satanás caídos tentaron al vicio, a las drogas y a otros pecados. Jesús, con los redimidos reunidos, les explica muchas cosas, y antes de que reciban su pago final los impíos y Satanás, los registros serán abiertos y las obras serán reveladas en los diarios, y pues se verá el carácter transformado, el carácter abierto y justo de nuestro Señor, de que el por qué los impíos y Satanás perecen. Y llega el momento de terminar la obra. Llega el momento de hacer la última fase del juicio sobre Satanás y sus ángeles y los impíos que están en este mundo muertos y esperando ser llamados por el Señor para rendir cuentas de todo lo que ha ocurrido. Entonces llega el momento de la sentencia final que pone fin al pecado. Y entonces el Señor viene con los justos. A medida que la ciudad Jerusalén, la celestial, se aproxima al desolado planeta, Jesús manda a los impíos a que resuciten, y todos los impíos de todas las edades resucitan ante la palabra del Señor, pero resucitan con sus mismos dolores, con su misma condición con que murieron, en los mismos cuerpos mortales que tenían antes de su muerte. A medida que Jesús desciende y cuando sus pies tocan el monte de los olivos, se parte, hay un terremoto y el monte de los olivos se convierte en una gran planicie. Luego la Nueva Jerusalén, la majestuosa ciudad de Dios, desciende del cielo y sus simientes posan la planicie que Jesús preparó. De una manera
Increíble. Satanás dirige a los impíos una vez más y los impulsa a capturar la ciudad celestial por la fuerza. Hombres militares, generales de todas las edades, con todo tipo de armas y sus destrezas, se preparan para tomarse la ciudad en una batalla campal, con todo el armamento y todos los avances. Con este acto, los impíos muestran que sus corazones no han cambiado. Si es posible, ellos derribarían a Dios de su trono y tomarían la ciudad por la fuerza. Pero cuando están a punto de atacar, de pronto aparece el Señor. El Señor aparece y paraliza el ataque, porque todos los átomos, las moléculas y todo obedece, y la materia primeramente, a su creador. Los impíos están allí ante ese espectáculo. En presencia de Dios están los perdidos. Recuerdan cada momento en que silenciaron sus conciencias, en que rechazaron la palabra de Dios, en que rechazaron la salvación. Algunos fueron a la tumba pensando que sus asesinatos y crímenes quedaron impunes. Con vergüenza, la primera mano la experimentaron la voz de Jesús en Lucas, porque no hay nada oculto que no será revelado, o escondido que no sea descubierto. Todo es descubierto, todo es revelado, ningún secreto, crimen ni maldad. A medida que recuerdan sus escenas de maldad, cada alma atiende completamente por su propia decisión, entiende, rechazaron la salvación y han sido perdidos. Los rebeldes no pueden negar que Dios es justo al declararlos culpables, y aún cumpliéndose la profecía de Isaías 45, que Jesús dijo que todos se inclinarían ante su presencia. De pronto, sorpresivamente, se parte la tierra y empieza a salir de su centro fuego íneo, y que sube al cielo y cae y empieza a derretir y a destruir todos. Pero los santos hijos de Dios permanecen salvos y seguros dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén. La paga del pecado es muerte. Jesús sufrió la paga del pecado por los que están dentro de la ciudad. Ellos aceptaron su sacrificio, pero los que están afuera no lo aceptaron. Pero trágicamente los impíos rechazaron ese regalo, y por eso el Señor ahora destruye, y con la paz del universo asegurada al ser todo consumido por llamas y la ciudad protegida, un nuevo cielo y una nueva tierra son establecidas por el Señor, como dijo que crearé cielos nuevos y tierra nueva. Entonces viene ahora el periodo más hermoso por la eternidad, es los justos en la tierra nueva. Por el poder de la palabra de Jesús, la tierra restaurada a su forma bella, idéntica que tenía antes. Una alfombra de belleza vegetal cubre el planeta. A la orden de su voz aparecen seres vivos en el mar, en la tierra, el Señor creando de nuevo criaturas. Así que de todas clases, la atmósfera es pura y dulce, la tierra se convierte en una creación brillante, la seguridad del universo está completa, el pecado ha desaparecido. Con la Nueva Jerusalén como capital, todas las criaturas gozan bajo el dominio amoroso de Dios. Aquellos que son rescatados de la destrucción eterna comparten un vínculo especial con su creador que ninguna criatura celestial puede compartir. A medida que pasan los días, todo el recuerdo triste y doloroso del mundo de pecado va siendo borrado por la gloria y el esplendor del nuevo hogar. Los inmortales hijos de Dios eh, están listos para crecer y alcanzar las más altas metas ambiciosas metas de conocimiento. Su intento limitado de conocimiento estimula y vigoriza la vida. No más limitaciones como la tierra. Con los redimidos están libres de alcanzar el conocimiento, las maravillas limitadas del universo que Jesús muestra y enseña. El cielo es un lugar de perfecta paz y armonía, donde los hijos de Dios están llenos de amor para los demás y para Dios. Y allí, mientras Él está despertando, mientras Él está desesperado por salvarte, Él no puede forzarte a aceptar ese regalo. Tú debes de escoger por ti mismo, con una relación estrecha con el Señor, puedes escoger la salvación. Jesús te espera con sus brazos abiertos para darte salvación eterna, y esa salvación solo está con Él. Por eso dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús dijo, sin mí
nada podéis hacer. Haz Cristo Jesús el centro de tu vida, el primer pensamiento en la mañana y el último pensamiento en la noche al acostarte. Vive con Jesús, vive con Él, invítale a tu vida para que puedas decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén.